Buenos días, mi nombre es Pedro Samuel Soto Araujo y vengo a hablarle un poco sobre el sujeto de derecho. Sujeto de derecho es todo ente capaz de ser titular de deberes y derechos, entendiéndose este concepto en relación a la capacidad jurídica, que es la medida de la actitud que tiene el sujeto para ser titular de obligaciones y derechos. Igualmente, debe comprenderse que el sujeto es un titular con respecto a los objetos de derecho y las cosas y los bienes. Es indudable que el sujeto de derecho es el elemento personal de la relación jurídica, que ha alcanzado un lugar relevante dentro de los conceptos jurídicos fundamentales. Se afirma que debemos entender aquellos entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos subjetivos y de obligaciones jurídicas, y se distinguen dos clases de sujetos: la persona física natural y la existencial ideal o jurídica. Nuestro Código Civil define dos clases de sujetos de derecho: las personas físicas o naturales, que son todos los individuos de la especie humana, establecida en el artículo 16, donde el hombre es el sujeto de derecho porque su vida y sus actividades se relacionan con valores jurídicos; y las personas morales o jurídicas, que son entes irreales, abstractos, a las cuales la ley reconoce su condición de sujeto de derecho y se reducen a grupos o establecimientos destinados a desempeñar un papel social y provistos de atributos de personalidad física que sean compatibles con su estructura y sus fines propios. Esto lo podemos encontrar en el artículo 19. El mismo artículo 19 del Código Civil establece quiénes son las personas jurídicas, y según él, estas son la nación y las entidades políticas que las componen, las iglesias de cualquier creo que sean, las universidades y en general todos los seres cuerpos morales de carácter público. Así también las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado que tengan una personalidad adquirida mediante la protocolización de un acta constitutiva registrada en la oficina subalterna del registro del departamento o distrito donde hayan sido creadas. Asimismo, debemos tomar en cuenta criterios como el origen, ya que las públicas deben su existencia a la voluntad del Estado; el control, sabiendo la intensidad de supervisión y vigilancia en las públicas es mayor por parte del Estado; la posición, donde las públicas se encuentran en un estado de superioridad; si van destinadas a un servicio público, si tienen un fin propio, y el régimen jurídico al cual están sometidas. Esto significa que si son de tipo público, están sometidas al régimen público, un régimen jurídico público, o si son de tipo privado, están sometidas a un régimen jurídico privado. Las personas de derecho público son la nación o el poder público nacional, que en este caso la vamos a llamar poder central para poder distinguirlo del estatal o local. Comprende tanto el poder legislativo, que es la asamblea, el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder judicial, también el poder ciudadano y el poder electoral. En el ámbito interno, el Estado como tal no es una persona jurídica. En realidad se conforma de un conjunto de personas jurídicas estatales que derivan del sistema para hacer una división político-territorial de los recursos de la nación. El Estado, una definición de Estado la encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, específicamente en su artículo 159, donde nos dice que los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica y plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y a hacer cumplir las leyes de la República, de la Constitución y la República. Los municipios, también definidos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 168, donde el concepto de municipio no expresa de manera definitiva su condición de unidad política primaria de la organización nacional, el poseer personalidad jurídica y gozar de autonomía dentro de los límites de la Constitución y las leyes. También tenemos los institutos autónomos, que son organismos oficiales con personalidad jurídica financiados con dinero del Estado. Y la idea es que al ser autónomos se movieran más ágiles a la hora de desempeñar sus actividades.
Un ejemplo de estos institutos autónomos tenemos el Instituto Nacional de Parques o INPARQUE, el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, entre otros. Las iglesias, que es un conjunto o congregación de fieles cristianos, ya sea de modo particular o total, y el término suele y no debe ser utilizado como un sinónimo de templo, ya que la iglesia se refiere a un cuerpo vivo, mientras que templo es obra de las manos del hombre. Las universidades se denomina universidad al establecimiento o conjunto de unidades educacionales dedicadas a la enseñanza superior y a la investigación. Dentro de las universidades tenemos una buena anécdota, que es una jurisprudencia de la Sala Político-Administrativo, sentencia 01312, expediente 6342 de fecha 13/6 del 2000, materia contencioso administrativo, tema universidades, asunto, naturaleza de la universidad, ponente, magistrado Carlos Escarrá, donde nos dice que las universidades tienen prácticamente la misma personalidad que los institutos autónomos y por ende para poder demandarlas tiene que ser ante la Sala Político-Administrativa. Por otro lado, las personas jurídicas de derecho privado tienen por rasgo común esencial ser extrañas a toda idea de potestad pública o de servicio público y se subdividen en personas de tipo fundacional, las cuales se caracterizan por ser un conjunto de bienes atribuidos exclusiva y permanentemente a la consecución de un fin. Donde no tienen miembros y sus fundadores no forman parte de la fundación. Las personas de tipo asociativo, que se caracterizan por ser un conjunto de personas que persiguen un fin común para cuya consecuencia destinan determinados bienes de manera exclusiva y permanente, y de las cuales existen tres clases. Una, que son las corporaciones, que se caracterizan porque son mandadas a crear o reconocidas por una ley especial. Las asociaciones propiamente dichas, que son las demás personas de derecho privado cuyos miembros no persiguen un fin de lucro para ellos mismos, y las sociedades, que son personas de derecho privado cuyos miembros persiguen un fin de lucro para ellos mismos. Para tener una mejor idea de lo que anteriormente estamos exponiendo, tomaremos en consideración algunas teorías de personas colectivas, como la teoría de la ficción, la cual, según Savigny, cuando el derecho otorga capacidad jurídica a los entes, está considerando por medio de la ficción que también son capaces de pensar y de querer, es decir, que por una razón de conveniencia o de interés el derecho las considera como si fueran unas personas. La teoría negatoria, la cual comparte la misma idea que la teoría de la ficción, sosteniendo que la persona real es el hombre y que dentro de ella podemos encontrar distintos destinatarios. La teoría de la propiedad colectiva, que sostiene que la persona jurídica es un sujeto aparente en el cual se ocultan los verdaderos titulares del patrimonio. La teoría de Kelsen, para él las personas, sean físicas o jurídicas, son construcciones del derecho objetivo a las cuales éste le atribuye un conjunto de derechos y obligaciones. La teoría de la realidad, que sostiene que las personas no es una ficción sino una realidad, ya que ellas realmente están dotadas de voluntad, o bien su interés es distinto a los individuos que la componen. Podemos encontrar en esta teoría varias categorías, como la teoría organicista, que sostiene que la persona jurídica es un organismo dotado de voluntad propia, diferente a la de sus miembros. La teoría de la constitución, que se funda en el concepto de la institución, la cual desde un punto de vista práctico se genera a través de que surja una idea, que esta idea sea organizada para crearse y luego se crean algunos órganos de poder y dirección, y por último surgen individuos que quieren participar en la idea en una idea común o institucional, y para ello se adhieren a la misma para colaborar en su actividad. Tenemos también el derecho subjetivo. Vamos a hablar un poco del derecho subjetivo, que ha sido definido como una posibilidad de acción autorizada por una norma jurídica, de lo que podemos inferir que no puede tenerse un derecho subjetivo sin una norma
en qué fundarlo, ya sea una ley, un contrato o una sentencia, etc. Todo derecho subjetivo es correlativo a una obligación o deber a cargo de otro u otros sujetos obligados, por lo que puede afirmarse que no hay ningún derecho sin su correlativa obligación, inclusive en los derechos llamados absolutos. Aunque parezca tautológico el decirlo, todo derecho subjetivo pertenece a una persona jurídica, individual o colectiva. Dentro de las teorías del derecho tenemos la teoría de Winshett, donde dice que no es necesario un sujeto para que exista el derecho subjetivo, aunque sí para su ejercicio. Esta teoría no es totalmente aceptada. Dentro de las clasificaciones del derecho subjetivo lo tenemos atendiendo al carácter público o privado, donde se entiende que el derecho subjetivo puede ser de orden público, atendiendo a la eficacia y naturaleza de los derechos subjetivos, donde los derechos absolutos o relativos desde un punto de vista de su eficacia y número de personas que son obligadas, derechos originados y derechos derivados, donde los derechos originados son los que tiene el ser humano con independencia de su actividad, como el derecho a la libertad. Los derechos derivados son aquellos por medio de la voluntad que por medio de su voluntad el individuo crea. Los derechos puros o simples y sujetos a modalidades, donde los derechos puros no están sujetos a las modalidades de plazo y condición, por lo tanto puede exigirse inmediatamente de efectuado el contrato. Los derechos transmisibles e intransmisibles, que se efectivizan por medio de la transmisión y son derechos de la persona. Por ejemplo, aquellos derechos que no pueden desligarse del individuo porque la naturaleza del mismo no se los permite. También tenemos que se clasifican atendiendo al objeto y contenido de los derechos subjetivos, y pueden ser clasificados en derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, escritas o no, vigentes en un estado determinado. El derecho, en este sentido, el derecho objetivo indica el conjunto de normas, preceptos o reglas que gobiernan la vida del hombre que vive en sociedad. Hoy en día la mayoría de estas normas jurídicas se encuentran recopiladas en códigos. En consecuencia, el derecho objetivo es un conjunto de códigos y leyes no codificadas que rigen la vida social de las personas que forman parte de una comunidad determinada. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.